De camino a tu casa vive el presidente y tengo que saltarme sus mentiras para llegar a ti con la frescura que tus labios requieren, tu ternura. Te recuerdo sonriendo tu pecho. Continuando con Esperando a Rodó, vamos a aplicar básicamente dos conceptos nuevos, monólogo y diálogo. No lo perdamos todo por querer más, que quien mucho abarca, poco El diálogo es aprieta. una conversación entre dos o más personas. El monólogo es un discurso dirigido a uno mismo, una escena dramática en la que habla un solo personaje. ¿Qué tiene que ver tu galardón con mi cadena? En la obra teatral Esperando a Rodó predomina el diálogo, pero hay algunas partes donde se utiliza el monólogo. Para localizarlas más fácilmente, debe ponerse atención en cuando un personaje queda solo en escena y empieza su discurso, hablando para sí mismo o para alguien imaginario. En el diálogo, en cambio, intervienen dos personajes o intervienen todos. El diálogo evita la monótona presencia del autor. Lo hace invisible a los ojos del lector, quien logra identificarse y adentrarse más en los personajes. El diálogo pone en labios de los personajes formas orales cotidianas adecuadas al tipo de estos. El diálogo debe oírse natural. Eso, lo que pasa es que yo no me sé bien los nombres, todavía no estoy práctico y bueno, yo... Lo dijo bastante bien, a veces ni yo mismo me acuerdo. El monólogo en el teatro se usa en las escenas en que el personaje está solo y necesita explicar algún problema o duda apremiantes que debe conocer el espectador. Por lo tanto, se habla en voz alta. Mujeres vestidas de negro miraban el cadáver como quien mira la corriente del río. En Esperando a Rodó, el diálogo se caracteriza por la repetición de frases clave. Los personajes, que solo son 4, María, Juan, Pedro y Rosa, y que desempeñan personajes diferentes como muchachos de barrio, estudiantes, jubilados, vacacionistas, médicos y pacientes. Los personajes repiten frases donde se alude al acto de esperar y que suceda algo que cambie sus vidas. Las frases se repiten creando una atmósfera cada vez más desesperante. El diálogo a lo largo de la obra es caótico y confuso, mostrando con ello lo absurdo de la conducta humana. El monólogo en el teatro del absurdo hace énfasis en la incomunicación y la incoherencia, el caos, pues está formado por frases incoherentes e incomprensibles. ¿Cómo dio con la sección esta? ¿Verdad que es un lío encontrarla? Por favor, señor. Esperando a Rodó es una obra de teatro del absurdo, y como tal tiene como propósito mostrar lo absurdo de la conducta humana y brindar imágenes aparentemente irracionales, aunque en el fondo tengan una clara finalidad. Otra característica fundamental es la utilización de una escasísima utilería, además del apoyo musical y las palabras y movimientos que nos ayudan a advertir el cambio de papel que los personajes están representando.
lo que es común en todos los personajes es el acto de esperar. Estén en el ambiente en que estén, se pasan la vida esperando que llegue Rodó. Esperando en la inactividad, aunque algunos se desesperen y otros se resignen. Esperando sin hacer nada por el cambio, indiferentes ante una situación en la que es evidente en todos los ámbitos la corrupción. La sociedad entera está en descomposición, desde el gobierno, las instituciones educativas, hasta el pueblo. Esto es lo que los 4 personajes en los diferentes ambientes representan. El título de la obra, Esperando a Rodó, apunta hacia 2 sentidos. Hace alusión a la obra clásica del teatro del absurdo, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, uno de los iniciadores del teatro del absurdo europeo. Usa el nombre de Rodó con el valor tradicional e histórico que este apellido tiene en Uruguay. Remite al escritor y pensador humanista uruguayo José Enrique Rodó, quien vivió de 1871 a 1917 y quien también fue periodista y político. Rodó, a través de su obra Ariel, publicada en 1900, manifestó abiertamente su idealismo y su definitivo anti-expansionismo. Ariel es un ensayo sobre la naturaleza de la democracia, que surge a partir del avance estadounidense hacia la isla de Cuba. La obra invita a los pueblos de América a buscar su unidad frente a los peligros del expansionismo. Se dirige a la juventud americana porque en ella ve la esperanza y el motor del cambio a través de su doctrina, que defendía la renovación espiritual. Rodó contribuyó a formar en Uruguay una actitud nacional, prosocial y antitecnológica. Mientras Estados Unidos, Canadá y varios países europeos progresaban impulsados por la ambición, muchos países hispanoamericanos, entre ellos Uruguay, esperaron los beneficios sociales y espirituales que, según ideas como las de Rodó, recibirían como recompensa por su altruismo y su falta de egoísmo explotador. Lo trágico del asunto es que no hubo ni lo uno ni lo otro. No hubo progreso ni llegó la esperada renovación espiritual. En cambio hubo pobreza, corrupción, decadencia y descomposición social. A lo que se refiere el autor en Esperando a Rodó es al absurdo de esperar que se realicen sueños imposibles. Uruguay y todos los países hispanoamericanos se quedaron esperando a Rodó, pues sus profecías nunca se cumplieron. La crítica de Carlos Maggi, el dramaturgo, se refiere a la vida nacional uruguaya y a su falta de propósitos, de decisión y de reacción ante la dolorosa crisis social en la que nos hemos sumido. Esperando a Rodó es una de las muestras más ricas del teatro del absurdo hispanoamericano. La conclusión, el mensaje de Esperando a Rodó es precisamente que no hay que esperar a Rodó. Las cosas no se solucionan solas, ni alguien va a venir a hacerlo. Si algo no funciona bien, hay que actuar. Es así como el teatro del absurdo hispanoamericano, a diferencia del europeo, sí ofrece un mensaje, solo que hay que reflexionar un poco para encontrárselo. Espero que la obra les haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces. Entonces, ¿quieren decirme qué hace el gobierno? Eso, los de allá arriba a estas horas van a estar por Punta del Este, los muy magnates. Y uno... Y todo cobro por concepto de intereses es usura. Y toda inversión de capitales es latrocinio. Las acciones son títulos de hurto al portador. Están matando al cordero inocente. Y cada financista es un ladrón sin prontuario. Y cada propietario es un chupador del jugo ajeno. Un vampiro que desangra a los demás y engorda con el sufrimiento y la enfermedad y la ignorancia de los que tiene bajo el dominio de su poder económico. Mueren 100,000 niños por año para que haya grandes negocios. Hay que gritarlo. De acuerdo a los estudios realizados, el plan inmediato para las plantas de producción y las compañías comerciales, las agencias de diversa índole, explotaciones varias, transportes, publicidad, sociedades colaterales y bancos
De acuerdo a lo estudiado, corresponde cerrar todas las empresas y llevarlas a la liquidación judicial. Perfectamente. Estoy seguro que la Continental no se esperaba una jugada así. Hundiendo todas nuestras sociedades, ¿qué dividendo se calcula? Entre el 32 y el 40%, señor. ¿Y si sigue en plena actividad? Y si siguen trabajando normalmente, las utilidades son las mismas, pero el riesgo es mucho mayor. Es especial por los nuevos impuestos y los conflictos gremiales. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión, para iniciar el comentario de Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, a la que vamos a dedicar 3 clases completas. Considerada como una de las mejores obras de la literatura mexicana, Pedro Páramo, junto con su autor Juan Rulfo, han impresionado con su estilo, con su temática y su lenguaje. Vamos a comenzar la clase de hoy conociendo algunos datos sobre el escritor Juan Rulfo, datos que nos van a ayudar a entender mejor su novela. Juan Rulfo, uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana contemporánea, nació en Jalisco en 1918 y murió en 1986. Se dio a conocer en 1953 con la publicación de un libro de cuentos titulado El Llano en Llamas, obra que sorprendió tanto a críticos como aficionados a la lectura por el estilo de su lenguaje, sencillo, directo, original, pero además muy efectivo. En 1955 publica su segunda y última obra, esta vez una novela, Pedro Páramo. En ella Juan Rulfo presenta un mundo mágico, de ensueño, sobrenatural y sin embargo muy cercano a la realidad humana de la muerte, del desconsuelo, de la tristeza y de la miseria. Juan Rulfo, aunque con una producción muy breve, alcanzó notoriedad y reconocimiento. Juan Rulfo, con solo 2 obras, se convirtió en un célebre escritor cuyas historias han influenciado a otras disciplinas artísticas como la pintura, la fotografía y el cine. Rulfo retrató en sus obras la realidad del mundo indígena. Los escenarios en los que se desarrollan sus historias provienen del recuerdo de una infancia vivida en pequeñas poblaciones del estado de Jalisco. Describe la erosión del terreno, el polvo, las plagas, las insolaciones, las humildes cosechas, la fatigosa labor de los campesinos, el hambre y la desesperación. Las condiciones miserables de vida que esos pueblos ofrecen a sus habitantes son expuestas por Rulfo. Sus personajes sufren la miseria y mueren lentamente, como muere también la fertilidad de sus tierras. La literatura de Juan Rulfo es una literatura fatalista. De esta manera, el autor trata de reflejar la actitud del mexicano ante la adversidad, sufridora, aguantadora, pero sin muchas esperanzas ni optimismo.
Las historias que nos cuenta Juan Rulfo en sus narraciones son anécdotas de la injusticia social, son historias de lo difícil que es la vida en el campo. Rulfo le es fiel a sus recuerdos y nos lo regala a través de sus narraciones, sus personajes, la forma en que estos hablan, los acontecimientos que cuentan, todo es parte de sus recuerdos. Pero dejemos que él mismo, el propio escritor Juan Rulfo, sea quien nos explique cómo es que tuvo lugar el desarrollo del proceso creativo que dio como resultado la escritura de la novela Pedro Páramo. Lo que vamos a presenciar es parte de una entrevista que concedió Juan Rulfo en 1983 a la periodista Silvia Fuentes. Pongamos atención. ¿Y tu lenguaje tan simple, cómo lo lograste? ¿Así era siempre? ¿Siempre escribiste así? Bueno, no. Yo utilicé primero un lenguaje muy retórico. En la novela esa sobre la soledad, sí, usaba mucho la retórica. Y tratando de defenderme de eso, del adjetivismo y la retórica, usaba mucho el adjetivo. Y empecé a odiar el adjetivo. Pensé que el sustantivo era la sustancia, ¿no? Entonces, intentando evitar los adjetivos y la costumbre de divagar o de adornar los sustantivos con adjetivos, me puse a escribir los cuentos. La novela ya la tenía construida en la cabeza, ¿no? Pero no encontraba la forma de desarrollarla. Entonces me puse a escribir los cuentos. Por eso es que son distintas, tocan distintos temas, ¿no? Claro. Tratando de encontrar el tema, es decir, más bien la forma correcta que yo necesitaba para escribir la novela. Y hubo un cuento que más o menos me dio la atmósfera, que fue Lubina. Pero los demás cuentos los escribí por ejercicio, como ejercicios. Ahora escuchamos un fragmento de la lectura del cuento titulado Lubina, para que entendamos un poco sobre qué clase de atmósfera nos está hablando Rulfo. Sí, llueve poco, tampoco casi nada, tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que ahí llaman patojos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas que se clavan en los pies de uno al caminar, como si allí hasta la tierra le hubieran crecido espinas, como si así fuera. Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo: por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido, y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo. Siempre. Vamos enseguida a escuchar otro fragmento de la entrevista realizada en 1983 a Juan Rulfo, en la que se le preguntó específicamente sobre el pueblo en el que vivió cuando niño, el pueblo de San Gabriel, en Jalisco, un lugar real que pasó a formar parte del mundo literario creado por Juan Rulfo en sus cuentos y su única novela. Juan, ¿nunca has vuelto a San Gabriel? No, nunca he vuelto. ¿No te da curiosidad? ¿Lo dejaste atrás? Sí, murió, ¿no? Bueno, lo acabaste de matar o revivir en Pedro Páramo, ¿verdad? Pues sí, no sé cómo será ahora. Yo creo que debe ser un pueblo muerto. Están abandonados todos esos pueblos.
Se han ido de braceros, la gente se ha ido, abandonado todo. Todo está erosionado, no hay de qué vivir, ¿no? ¿No crees en la tierra como futuro de Latinoamérica? Pues sí, pero mientras la tierra se conserve, ¿no? Pero ahí parece que tratan de destruir la tierra. En la zona esa donde yo ubico la obra esta, hay 60.000 hectáreas erosionadas, ¿no? Y no se produce ya nada. Entonces esta gente que tiene, ¿qué le queda? No tiene más que salir fuera. O irse a las ciudades, como está haciéndolo, o irse de braceros, ¿no? Entonces aquí en Estados Unidos tenemos 15 millones de mexicanos ya. Tanto las características del espacio en que se desarrollan los acontecimientos en los cuentos y la novela de Rulfo, así como los personajes que en ella participan, son provenientes de una observación inteligente y cuidadosa de la realidad percibida por Rulfo durante toda su vida. Pero claro, han pasado por un proceso que los convierte en literatura, y aunque tengan sustentos reales, han sido ahora transformados en lugares y seres literarios, imaginados, de ficción. Es interesante escuchar de las propias palabras de Rulfo el por qué eligió que los personajes de Comala fueran muertos. Veamos qué opina Rulfo al respecto. Empezó a nacer la idea de contar una historia en donde el tiempo y el espacio no existieran, ¿no? Entonces, para eso pensé, sí creí que lo mejor sería utilizar muertos, en un pueblo muerto, con todos los personajes muertos. Yo me pregunto, ¿qué es el mundo de Pedro Páramo? ¿El mundo de los muertos o el infierno? Pues no te sabría decir exactamente qué es. Tiene tantas interpretaciones que a veces yo le encuentro otras cosas que no había descubierto al principio. ¿Ah, sí? ¿Te sucede eso? Todos estos aspectos, lo que concierne a los personajes, al espacio y a las atmósferas que reinan en el universo literario de Pedro Páramo, los iremos viendo durante las próximas 2 clases. Por ahora solo nos resta ir a nuestro resumen. Pedro Páramo es una novela escrita por el jalisciense Juan Rulfo, publicada en 1953, 2 años después de que se diera a conocer con un libro de cuentos que le sirvió como ejercicio para lograr darle forma a su novela que es considerada una de las mejores obras de la literatura mexicana e hispanoamericana. El tema central de Pedro Páramo es la muerte. Los acontecimientos narrados en la novela se desarrollan en un lugar llamado Comala, un pueblo donde todos están muertos. Y así, muertos, siguen transmitiendo sus recuerdos y sus pensamientos. Juan Rulfo basa su obra literaria en la reflexión adulta de una realidad social, económica y cultural observada por él durante su infancia y adolescencia. Retrata la cotidianidad del campesino en las zonas erosionadas del sureste de Jalisco. Rulfo lleva al extremo la difícil situación en que se ven las familias del campo mexicano cuando la tierra no es fértil, cuando no hay apoyo económico, cuando el hambre y la miseria van acabando con el ímpetu y la esperanza. Nos presenta un pueblo que, habiendo sufrido todo eso, ahora ya es un pueblo fantasma, poblado solo por ecos de voces de los muertos. La literatura de Juan Rulfo es una literatura fatalista, en la que no hay final feliz, ni optimismo, ni esperanza, porque él como autor cree en que la injusticia social ha vuelto así al mexicano, un hombre sin optimismo ni esperanza. Por eso afirma que la literatura hispanoamericana no puede dejar de hablar del hambre y de la miseria, que desgraciadamente son una realidad social en Latinoamérica. Entonces este hombre ha traído para nosotros un gran territorio de conocimiento. Leyéndolo, sintiendo la opresión, el abandono, el quebranto y sobre todo la ineficacia del ser y del estar sobre la tierra cuando estamos rodeados
rodeados de elementos enemigos. Tal vez se sentía una satisfacción decir de pronto cuando había borrego, van a entrar los cristeros, y los pueblos se animaban. Pero los pueblos a medianoche, si uno los caminaba un poco, en soledad completa, no cabe duda, estaban llenos de alma, llenos de apariciones invisibles, pero uno las sentía, las vivía, y en forma de recuerdos venían los célebres asesinados del pueblo, las peleas, las reyertas de familia. Se oía un aleteo en los tejados de los pueblos en que Juan vivió, y había que pensar y mencionar a Tuscacuesco, porque, por ejemplo, Contla está muy lejos de Sayula y el Jazmín, donde él sí conoció, y cómo este niño pudo darse cuenta de toda esa alma que le entraba verbalmente por los oídos. Y luego, adolescente, vuelve una temporada y se instala en Sayula. No está seguro el lugar del nacimiento de Rulfo todavía. Cuando le preguntábamos, él me invitó a estar con él en la plática. ¿Por qué ella no escribía? Dice, porque no quiero seguir ensangrentando la literatura mexicana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de